Lo de Ecuador parece que, como todo en Hispanoamérica, es por etapas, por ráfagas. Viene y se va. El asunto parece estar parcialmente controlado por dos razones. Uno, por la rápida acción del gobierno de Daniel Noboa en declarar el estado de excepción. Eso permitió que, por supuesto, las fuerzas del orden tuviesen todos los elementos necesarios a la mano para actuar con la mano dura que se requiere en un momento como este. Ya eso, por supuesto, es bastante. Que haya habido un gobierno con la capacidad de reaccionar rápidamente y aplicar la mano dura ya es un paso adelante. Parece ser que quienes pensaban que Daniel Noboa iba a ser otro más de estos que, bueno, que arranca por un buen camino y se desbarata a los pocos pasos, bueno, parece ser que el señor Daniel Noboa ha podido reaccionar con tiempo. Pero hay una cosa en particular, que son las técnicas y las particularidades que tiene la crisis que hay en Ecuador. Porque la crisis que hay en Ecuador está vinculada a la acción de mafias y de la delincuencia organizada que controlan vastos sectores territoriales de ese país en cuanto a la actividad criminal. Por supuesto, como hemos dicho todos estos días, a mayor organización de la delincuencia, mientras más organizada esté la delincuencia, es porque menos capacidad tiene el Estado de desarticular grupos criminales y menos capacidades tiene de actuar los organismos de seguridad. Eso es una ecuación casi perfecta. Pero lo que desencadena la última ronda de desgracias y de acciones en el caso del Ecuador es el escape del famoso, de un conocido delincuente, alias Fito. Y por supuesto todo eso ha tenido varias repercusiones. Seguimos en el Ecuador para ver qué es lo que está pasando en los últimos días y cómo van las cosas en ese país. De eso vamos a hablar en este programa de hoy, jueves 11 de enero del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Si algo está perfectamente claro a estas alturas, es que si no actuamos como criminólogos y criminalistas no podemos entender el mundo de hoy. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma. Para nosotros es un honor y un placer tenerte de nuevo acá. Gracias por tu sintonía y agradecimiento muy especial a quienes nos hacen el privilegio de apoyarnos económicamente con su suscripción en nuestra cuenta en la plataforma Patreon. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto seguir adelante con todos los contenidos de este canal. Daniel Lara Farías presenta. Para nosotros también es inmensamente satisfactorio saber que hay tanta gente sumándose a nuestra página de Facebook. Sumarte a nuestra página de Facebook completamente gratuito. Allí estamos como Daniel Lara Farías en esa página y por supuesto allí también compartimos tanto nuestras transmisiones en vivo, saludos a quienes están allí en vivo, como nuestros programas en diferido, las pastillas de memoria y todo cuanto hacemos aquí en este canal. Gracias por suscribirte al canal Daniel Lara Farías presenta, activar las notificaciones y darle me gusta a todos nuestros contenidos. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándote, como siempre, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar a tu país, no los verás salir y te robarán desde el agua de los floreros hasta el modo de caminar. Y seguimos, amigas y amigos. Yo a veces me pregunto si... seguramente a ustedes les pasa también, ¿no? Que uno ve algo y siente que los demás o no lo están viendo o no le dan, o lo ven y no le dan la importancia que uno les da. Entonces uno siente que uno es exagerado o que uno está loco. Entonces yo veo la forma como actúan estos delincuentes y veo las argumentaciones que utilizan y caigo en cuenta que sin duda alguna de lo que estamos hablando es de una pandilla de matones que utilizan la política como coartada, pero en realidad son unos delincuentes. Por eso es que no me canso de decir que la fase superior de la izquierda es el crimen.
Cuando usted ve que en los años 60 y 70 y 80 lo que hacían era promover guerras de guerrilla, armar guerrilleros que después terminaron siendo bandoleros. Porque de esto sabe muy bien la población de Centroamérica. De esto saben muy bien los hondureños, los salvadoreños, los nicaragüenses, bueno, sobre todo los nicaragüenses hoy, ¿no? Los guatemaltecos. ¿Dónde terminaron los guerrilleros? ¿Dónde terminaron todos esos combatientes supuestamente que buscaban tomar el cielo por asalto en pos de la redención de los pobres y de los campesinos, promovidos por dichas guerras de guerrilla por la Unión Soviética y muy particularmente por Cuba? ¿Dónde terminaron esos bandoleros cuando se hizo la paz o cuando fueron derrotados? Terminaron en la delincuencia. Es imposible analizar el fenómeno de las maras en Centroamérica y de todas esas organizaciones criminales a las cuales le está poniendo coto, por cierto, al parecer, el presidente Bukele en El Salvador. ¿De dónde vienen esos grupos? De la acción guerrillera. Los grupos amponiles de la delincuencia organizada de hoy en Hispanoamérica son hijos bastardos de las guerras de guerrilla promovidas por Fidel Castro. Por eso es que aquí no se puede separar una cosa de la otra. Evidentemente, el objetivo final es el mismo. El objetivo final es el mismo. Fíjense que se desata esta crisis en Ecuador, pero no se desata en Honduras, donde está gobernando la mujer de Zelaya. No se desata en México, donde está gobernando el López Obrador, el PG. No se desata en Colombia, donde está gobernando Petro. No, se desata en los países donde está. Por eso es que Milei tiene que estar muy pendiente, ¿ah? Milei tiene que estar ojo avisor con todas las cosas que le pueden ocurrir. Yo creo que lo que está pasando en Ecuador es un ejemplo claro de lo que estos bichos son capaces. Antes estos tipos organizaban guerrillas. Hoy organizan organizaciones de la delincuencia criminal. Siguen siendo criminales, siguen actuando de forma paralela al Estado y sus objetivos son los mismos. ¿Cuál es el objetivo de esta delincuencia? Cosa que hicieron en Venezuela. En Venezuela utilizaron la delincuencia, esa que Chávez dijo que iba a erradicar cuando llegara al poder. Utilizaron la delincuencia para hacer lo que los organismos de seguridad del Estado no podían hacer: someter a la gente. Para evitar que la gente estuviese en la calle, para sacarlos del país, para sacarlos de las zonas residenciales donde vivían, bueno, los empezaron a secuestrar, los empezaron a asesinar sin que el Estado los persiguiera. Evidentemente, todo eso, ¿para qué? Para que, evidentemente las fuerzas de seguridad se encargaban, para empezar, mucho policía honesto y mucho militar honesto, que eran la mayoría, no se iban a prestar para hacer vagabundería. Entonces ellos utilizaban a delincuentes para perseguir, para secuestrar, para asesinar, para robar, para hostigar a la población civil, ponerla contra la pared y terminar provocando un éxodo de casi 8 millones de venezolanos. Eso creo que a estas alturas ha quedado claro. Por eso es que yo les decía que a veces uno no siente que uno está viendo cosas que otros no ven, no porque no sea superdotado, sino porque debe ser que otros se han cansado o porque ya perdieron la capacidad de asombro. O debe ser que uno le da más importancia de la que el asunto tiene. A mí me parece que cuando yo escuchaba hablar de los secuestros express en Venezuela, cuando veo lo que ha ocurrido al final, que los primeros que se van de Venezuela es la clase media hostigada por los secuestros. Aquí hubo una plaga de secuestros, una cosa espantosa y terrible. Aquí el chavismo llevó al paroxismo, a la exageración, al máximo, 2 delitos en Venezuela que no existían antes de su llegada. El tema de las megabandas de asaltos de bancos, y más que de bancos, de camiones blindados, las famosas megabandas, conformadas, por cierto, en principio por exdelincuentes que venían de las guerrillas. Famoso el caso de Ojeda Negrete, famoso el caso de este otro que por cierto, Pastor Aydra, en paz descanse, le hizo un libro. O sea, estamos hablando de una gente que se entrenó en la guerrilla y luego siguió asaltando bancos. Bueno, el hermano de Teodoro Pekov era otro asaltante, Luben Pekov. O sea, aquí, si vamos a hablar de delincuentes, empecemos por las guerrillas que promovió Fidel Castro. Ahí terminaron la gran mayoría de esos bandoleros asaltando bancos. Las megabandas contra los camiones blindados. Y después vinieron las actividades relacionadas al secuestro express. Y yo recuerdo que el secuestro ocurría. Yo recuerdo haber ido a Perú en el año 2005. Y cuando fui a Perú en el año 2005, la noticia que había en aquel entonces era que ya el secuestro express ocurría en los sectores populares.
donde a las familias le secuestraban un hijo, un muchacho, un niño, a cambio de que le dieran una cifra ahí menor o para que dieran comida, etcétera, etcétera. Es decir, se convirtió en una actividad que se utilizaba el secuestro express por parte de la delincuencia para recibir dinero rápido y para hostigar a poblaciones en distintos sectores de la ciudad, de las ciudades principales. Cuando yo veo que se desata en Venezuela el tema del secuestro express, bueno, yo digo, bueno, aquí no, esto es transnacional. El crimen es transnacional. El chavismo es una organización del crimen transnacional. El chavismo no es una organización política, para los que todavía lo creen. Y cuando usted ve que las mismas técnicas son utilizadas en todas partes. Yo recuerdo cuando yo empecé a ver el escándalo que había en la Argentina por el consumo de algo que ellos llamaban el Paco. Eso fue, te voy a hablar de como del año 2007, 2008, por ahí, entre el 2008 y el 2010, se desata en Argentina una crisis por el consumo de lo que en Argentina llaman el Paco, que es una droga que viene siendo la basura que queda del procesamiento de la cocaína, que es era conocida en Venezuela como el bazuco o el chirri. Pero cuando yo vi que había un escándalo en Argentina en el año 2010 por el consumo de esa droga que está asociada sobre todo a la indigencia y que genera unos niveles de violencia altísimos y una dependencia horrorosa que acaba con el cuerpo humano en muy poco tiempo, una droga muy barata, muy mala, una cosa horrible. Recordé que cuando yo era niño y estaba en la escuela, eso era lo que estaba matando en las calles de Venezuela. En los barrios venezolanos, lo que estaba matando a la gente. Te estoy hablando del año 89, 90, 91, cuando yo estaba en quinto, en sexto grado. Lo que estaba matando en los barrios era el chirri, el bazuco. Bueno, imagínate tú, del año 90 al año 2010, 20 años después, cae el consumo, o entra el tema de la crisis del consumo de bazucos también en las principales calles de Argentina, con estas cuestiones, bueno, de la venta que había en las villas y tal. Es una cosa horrorosa, una cosa espantosa que hubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas cosas son contagiosas. Aquí ya no se puede hablar de que, porque la globalización da para todo, para lo bueno y para lo malo. Cuando usted ve a una persona diciendo vulgaridades en TikTok, se puede estar en cualquier parte del mundo y usted lo está viendo y está disfrutando o se está horrorizando con él. Antes, lo que pasaba en una comarca se quedaba en esa comarca. Ahorita no, ahorita es una cosa global. Bueno, ahora resulta ser que antes se hablaba, ¿verdad?, de Simón Bolívar, de Juan José Flores, de Antonio José de Sucre, de Francisco de Paula Santander, de José San Martín, ¿no?, del padre Morelos. Ah, no, ahorita se habla de alias El Fito. Alias El Fito. ¿Usted sabe quién es alias El Fito? Se lo voy a presentar. Vamos a poner esto para acá. Aquí estamos medio complicados. Estamos en vivo. Son en este momento las 7:14 de la noche en Alemania. Deben ser algo así como las 2:15 de la tarde en Venezuela y en Miami, ¿verdad? Creo que tienen ahorita la misma hora. Bueno, amigos míos, por supuesto este programa lo estamos transmitiendo en vivo en este momento y luego a la hora usual, a las 8 de la noche hora de Venezuela, será estrenado cada segmento por separado para quienes quieren ver el programa en los dos segmentos por separado, como siempre, como hemos decidido hacer a petición de todos ustedes en este año 2024. Les decía yo que antes se conocía a los países por sus artistas. Esta desgracia, ¿no? Antes conocíamos a los países por sus artistas. Conocíamos a los países por sus dirigentes, por sus deportistas. Ahorita lo conocemos por sus delincuentes. ¿De dónde vienes tú? Ah, no, yo vengo del país del Niño Guerrero. ¿Y tú? No, yo vengo del país del Fito. ¿Y quién es el Fito? Bueno, la desgracia que se ha desatado en Ecuador en los últimos días tiene como origen las acciones de un delincuente llamado José Adolfo García Villamar, alias El Fito. Reportaje de la televisión ecuatoriana al respecto. Atención. Se lo considera el hombre más fuerte de los choneros. José Adolfo Macías Villamar tiene 41 años y fue detenido por primera vez en el año 2000 por robo. Su accionar delictivo siempre estuvo ligado al de José Luis Zambrano alias Rasquiña, antiguo líder de los choneros. Ambos comenzaron a cometer delitos en locales comerciales, asaltos a carros blindados, extorsión y tráfico de drogas.
Fito fue considerado la mano derecha de Rasquiña. En el año 2011, José Adolfo Macías Villamar fue detenido por delincuencia organizada y narcotráfico. También se lo vinculó en el crimen de una comerciante en Manta. El 11 de febrero del 2013 se fugó de la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca, junto a JL, pero su libertad solo le duró 2 meses porque nuevamente fue recapturado. En el Consejo de la Judicatura, José Adolfo Macías Villamar presenta algunos procesos judiciales, los principales: robo, asesinato, delincuencia organizada y tenencia de armas. En 3 ya fue sentenciado. Según el Código Integral Penal, el máximo tiempo que una persona puede estar detenida es 40 años. Tratándose de un delito o de delitos de asesinato, la pena privativa de libertad para este tipo penal oscila de 22 a 26 años. De imponérsele por cada delito 22 más 22 años, lógicamente la sumatoria sería 44. El tiempo máximo para acumular, como lo refiere la ley, es de 40 años. Eso es lo máximo. Inteligencia policial establece además que la intención de alias Fito era comprar algunas propiedades en todo el país. Según la unidad de lavado de activos de la Policía Nacional, alias Fito poseía algunas propiedades en la provincia de Manabí, inmuebles que se mantenían con la venta de carne y la distribución de agua. Todos fueron incautados. Para el experto en seguridad, el general en retiro, Abraham Correa, la forma para delinquir va cambiando de acuerdo al momento. Una delincuencia que cree tener todos los poderes, que cree justificar su accionar con lo que hacen. Pero o sea, más allá de lo que está diciendo este experto, a mí me llama la atención poderosamente con qué se financia la actividad del hombre. Con la venta de carne y la comercialización de agua. Bueno, la comercialización de agua en ningún país es posible sin el control del suministro de agua. El suministro de agua en la gran mayoría de los países está o regulado o en manos directamente del Estado. Entonces, ¿cómo puede un delincuente estar encargado de la distribución de agua? O estarse lucrando con la distribución de agua de forma ilegal, cuando normalmente, por ser un recurso tan importante para la gente, siempre hay una regulación o una participación directa del Estado en la materia. En primer lugar. En segundo lugar, la comercialización de carne. Bueno, ¿y qué? ¿El tipo es hacendado? ¿El tipo tiene frigorífico? ¿El tipo tiene carnicería? ¿El tipo es carnicero? Entonces, es allí donde empieza uno a hacerse preguntas con respecto a cómo lograron la viabilidad en sus acciones criminales estos personajes, porque más allá de que haya una organización para delinquir, también hay que preguntarse cómo el Estado permitió que esos personajes se hicieran con el control de esas actividades que les están dando recursos. Pero no sé, yo no sé si alguien se lo pregunta, pero yo creo que deberíamos empezar por allí. Y demostrar su poderío, que lógicamente es un poderío falso, un poderío que no tiene piso. Bueno, yo no sé si toda la gente que estuvo correteando por distintas partes del Ecuador los 3 últimos días están de acuerdo con este experto, porque poderío se ha mostrado. Es más, yo creo que no han mostrado no mostraron todo el poder, pero las cosas que hicieron dejan perfectamente claro que esta gente, por lo menos capacidad de alterar el orden público, tiene. Que no tenga más poder que el Estado, bueno, está por verse. Creo que todavía no, pero habría que preguntarse qué tan comprometido están las fuerzas de seguridad del Estado con la criminalidad, con las organizaciones criminales. ¿Cómo controla esta gente esas actividades sin la complicidad obvia, necesaria y manifiesta de funcionarios del Estado ecuatoriano? Eso creo que es la gran pregunta en este momento, ¿no? Pero sin embargo ellos creen hacer prevalecer lo que ellos hacen y lo que ellos quieren que ahora el gobierno lo haga. Actualmente alias Fito, líder de los choneros, se disputa con otras bandas como Tiguerones y Lobos el poder en los centros carcelarios. Desde allí se ordenan varios crímenes. Bueno, y entonces aquí vamos a lo que debería ser el análisis de la actividad delictiva de estos grupos. Porque la actividad delictiva de estos grupos, amigos míos, se desarrolla siempre de la misma manera. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica desde la lógica que si el Estado es el encargado del control de las cárceles, desde las cárceles se estén cometiendo delitos?
Si el Estado no tiene capacidad de controlar lo que ocurre en las cárceles, es porque el Estado no tiene capacidad de controlar lo que ocurre en el país. Porque si dentro de recintos que deben estar vigilados, con gente que está presa, que está bajo su custodia, ocurren delitos, es evidente que el Estado ha claudicado frente a la criminalidad o ha sido infiltrada por la delincuencia organizada. Sea en Colombia, sea en Venezuela, sea en Ecuador, sea donde sea. Si un delincuente tiene la capacidad de seguir operando y de seguir actuando y de seguir delinquiendo desde la cárcel, es porque el Estado no está haciendo su labor. Sin embargo, alias Fito se escapó, José Adolfo Macías Villamar se escapó de la cárcel y lo andan buscando todavía. Hay un reportaje de la televisión ecuatoriana a propósito de la fuga y a propósito de la cacería humana que se está librando contra el tipo. A las 5 de la mañana de este domingo ingresaron 1.000 uniformados entre policías y militares al pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional Guayas, donde estaba recluido José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, único cabecilla de la organización criminal Los Choneros en Ecuador. La intervención tenía como objetivo cambiarlo de centro, pero no lo encontraron. La seguridad fue reforzada en el complejo carcelario. Los agentes usaron dron y varias tanquetas que ingresaron al reclusorio. Después que el señor se escapó fue que decidieron actuar. ¿Y por qué no usaron el dron antes? Para vigilar la cárcel. Porque ahora uno se pregunta si hay tal cantidad de tecnología. Por eso es que yo a veces, cuando veo la preocupación de la gente, no, porque que la invasión de la privacidad que se está haciendo con la tecnología en manos de los estados, yo digo lo siguiente, bueno, pero el que no es delincuente no tendría que tener nada que temer por una vigilancia que el Estado haga a través de la tecnología. Porque el que no es un delincuente, evidentemente no lo agarrarán en nada. El que tiene que estar preocupado es el delincuente. Y si mi protección pasa porque un organismo de seguridad del Estado tenga acceso total a las comunicaciones de todos, bueno, yo podría quisiera que me dieran la posibilidad de escoger entre mi privacidad y mi seguridad. Y muchísima gente, igual que yo, quisiera que la dejaran escoger. También, estoy seguro. Ahora, más allá de esto, el asunto está, si tienen tanta tecnología para la búsqueda, ¿por qué no tenían la misma tecnología para la vigilancia de las cárceles? Eso es una pregunta que se tienen que hacer los ecuatorianos, los venezolanos, los bolivianos, los peruanos y todos aquellos que vivimos en países o que viven en países o que provenimos de países donde la delincuencia se ha apoderado de las cárceles. Si el Estado tiene capacidad para hacer guerras de alta tecnología, ¿por qué no tiene alta tecnología para hacer la guerra a la delincuencia? Pregunta. A lo largo de la mañana y tarde, pese a que insistentemente Televistazo consultó con autoridades del SNAI sobre el paradero de Fito, no hubo respuesta. Sin embargo, una fuente policial confirmó que no lograron hallarlo hasta el cierre de este informe. El 12 de agosto de 2023, en un operativo con 4.000 uniformados, Fito fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, junto a otros 2 presos peligrosos. Allí estuvo casi un mes y luego regresó a la regional tras una orden del juez Diego Poma. Allí entonces habría que buscar, número 1, al juez. Allí hay que buscar al juez que ordenó, porque este señor lo tenía en una cárcel de máxima seguridad. Viene un juez cabrón, viene un juez alcahueta, viene uno de esos jueces súper celosos del debido proceso de la Constitución y de los derechos humanos cuando se trata de delincuentes. Y le permite entonces a estos bichos y a sus abogados obtener beneficios procesales que no merecen. Los pasan a una cárcel de menor seguridad, el tipo se escapa. ¿Cómo se llama la obra? ¿Por qué razón ese juez tiene que estar investigado? Ese juez tiene que estar investigado. Y allí además hay que hacer la otra gran pregunta. Si las autoridades sabían que este señor ya se había fugado en una ocasión, que este señor tenía las intenciones de seguir delinquiendo, ¿por qué no estaba vigilado de forma fuerte en el nuevo reclusorio donde se le trasladó? Por supuesto que nadie dará respuestas. Pero es algo que debería plantearse seriamente en este momento y que debería ser la gran discusión. Es más, el juez que ordenó el traslado de este hombre debería estar en este momento siendo interrogado.
y puesto en duda su idoneidad para seguir como juez. Porque es que el asunto es que estamos tomados. Está tomado el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los organismos de seguridad del Estado, los militares, las cárceles, las calles. La guerra es en todos los frentes y en todos los rincones. En 2013, también en La Roca, hubo una huida masiva en la cual salió, pero fue recapturado 2 meses después. Es decir, este tipo se escapa, es un Houdini, se escapa y nadie lo vigila. Alias Fito, de 43 años, fue sentenciado a 34 años de prisión en 2011 por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Dentro del sistema de la función judicial constan 29 procesos en su contra. 29 juicios tiene el pajarito este. Tiene 43 años, tiene mi edad. Se nació en el año 80. Ella está delinquiendo. 43 años perdidos. O ganado, dirá él, porque bueno. Ahora, la gran pregunta es si esta situación que se está viviendo con la delincuencia tiene orden continental. ¿No sería bueno que empezáramos nosotros a pensar la necesidad de que haya una justicia continental para actuar en contra de las bandas de la delincuencia organizada? Porque le va a ser mucho más difícil a un delincuente venezolano. Esto hay que plantearlo seriamente para el futuro. Unos tribunales transnacionales. Si la delincuencia es transnacional, deberíamos tener unos tribunales transnacionales. De forma tal de que cuando un delincuente venezolano sea capturado, quien lo juzgue no sea un juez venezolano ni un fiscal venezolano, sino que existe un tribunal transnacional donde el juez sea peruano, ecuatoriano, chileno, argentino, que no tenga ninguna vinculación con la vida normal en Venezuela y que sea el encargado de investigar, promover el juicio y sentenciar con toda la autoridad y con toda la transparencia y sin ninguna atadura en contra de ese personaje, y que luego lo metan preso en una cárcel internacional, que hagan una cárcel submarina. Yo siempre pienso en una cárcel submarina, aventar esos bichos ahí abajo del agua, ¿no? Te quieres escapar después. No, aprendí a nadar. No, vamos a ver si te va a poder escapar. Ni Aquaman, pues, va a poder. Algo habrá que hacer, amigo. Algo habrá que hacer, porque así no vamos a seguir. Así no podemos seguir. Mi carta cifrada. Carta cifrada. La carta cifrada es un documento exclusivo, un análisis exclusivo que hacemos para todos nuestros suscriptores en el plan Patreon, y allí hablamos de las cosas que ocurren en la región, de las cosas que ocurren en Venezuela, de las cosas que ocurren en el mundo, con los elementos de análisis que tenemos a la mano y con todo lo que nos llega a nuestra mesa de trabajo. Este análisis, que se publica los lunes y se publica los viernes, es exclusivo para los suscriptores del plan full en mi cuenta en Patreon. Si quieres leer la carta cifrada todos los lunes y todos los viernes, suscríbete a mi cuenta en Patreon en el plan full y podrás leer todo lo que hemos publicado hasta ahora y lo que publiquemos en el futuro. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo para nuestros suscriptores en Patreon. Tienes que recordar que en España los procesos migratorios deben estar en manos de un abogado, porque si no, el fracaso está cantado. El bufete número 1 en materia de extranjería en España, Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores te ayuda a entender que para lograr que tu proceso migratorio marche con bien, debes estar representado ante las autoridades migratorias por un abogado. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia migratoria, en materia de extranjería en España. Y por supuesto que están allí para ayudarte y acompañarte antes, durante y después de tu proceso migratorio. En España, con Hispanidad Abogados y Asesores, con todas las de la ley. La vida es el mismo infierno, dice Carelis Bustos. Hay que leer más, menos redes sociales y más lecturas. Propósito del año 2024, leer más, usar menos redes sociales y, por supuesto, entrar en el universo maravilloso que los narradores nos permiten a través de sus obras, como Carelis Bustos, que ha escrito esta obra particular cuyo nombre ya nos lleva, nos ayuda a caminar por el sendero de la intriga. La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon y te ayuda a comprender que muchísimas de las cosas que uno cree que pueden caminar bien, al final se terminan convirtiendo en un camino tortuoso y terminan haciendo que tú grites: Dios mío, la vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Vamos o no vamos a ir este año a viajar? Este año también, el 2024, tiene que ser el año donde viajemos más. Vamos a aprovechar de viajar y de conocer esos destinos que todavía no conocemos y que tanto nos trae a la mente. Escocia es uno de ellos. Yo quiero ir a Escocia. Estoy pronto a ir a Escocia. Yo no sé
Yo no sé cómo van a hacer conmigo, pero yo quiero ir a Escocia y que me cuenten la historia en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes en grupo, en pareja o en solitario, como tú quieras, en cualquier fecha del año, pero en tu idioma para que viajes y aprendas, o aprendas y viajes. Y por supuesto, tu viaje sea una aventura. La bella tierra escocesa. Donde quiera que te encuentres en el mundo, vas a Escocia con la gente de Hablemos de Escocia y te lo cuentan en castellano. Tu asesor Gustavo en los Estados Unidos te ayuda a comprender que tener una póliza de seguros es necesario y mandatorio, pero el tema de la póliza de seguros es que la póliza de seguros, amigo, no se escoge por el precio, sino por la cobertura y el precio. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer, la segunda mejor la que compras hoy. Mañana es demasiado tarde. Tu asesor Gustavo está allí para enseñarte y para ayudarte a que la póliza que ya compraste, él te la puede revisar y mejorártela en precio y en cobertura. Comunícate ya con tu asesor Gustavo y, por supuesto, en todos los Estados Unidos. Entiende que estar seguro no se improvisa, amigos míos. Yo a veces me pongo a pensar y llego a la conclusión de que hay gente que cree que las cosas pasan por casualidad. Este delincuente José Adolfo Macías Villamar, esto es importante que lo sepan también en el Ecuador, es importante que lo sepan en Perú. Este señor no es venezolano, este señor es ecuatoriano. El hecho de que haya migrantes en Ecuador, el hecho de que haya migrantes venezolanos en Ecuador, el hecho de que haya migrantes venezolanos en Perú, no quiere decir que todos sean que todos esos migrantes sean los causantes de la delincuencia, ni que todos los venezolanos sean delincuentes. Pero también debe saberse, y eso lo tenemos que saber los venezolanos, que detrás de esa migración que ha sido promovida por el chavismo, por supuesto el chavismo ha colado delincuentes. Y hay algo bien particular que deberíamos nosotros recordar. ¿Ustedes no se acuerdan que hace unas semanas ocurrió en Venezuela el escape de dos importantes jefes de la delincuencia que se encontraban dentro de las cárceles de Tocorón y de Tocuyito en Venezuela? Y que no se sabe dónde están. Que se fueron así como por arte de magia, desaparecieron como Houdini y nadie sabe dónde están todavía. El famoso Tren de Aragua sigue por ahí dando de las suyas y dando de qué hacer. Hace unos meses, en el Ecuador, ya se hablaba de la presencia del Tren de Aragua. Este reportaje nos ayuda a recordar eso, miren. El Tren de Aragua es una banda criminal de Venezuela y lleva su nombre porque se origina en el estado de Aragua. No es la primera vez en la que se escucha su nombre en Ecuador, específicamente en la provincia de Carchi. La banda criminal internacional tiene grupos activos en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. En nuestro país son los encargados de amenazar y extorsionar a personas enviando audios y mensajes de voz. ¿Qué es lo que es, Chito? Sale el emisario del tren. Escucha la rica rapidito ahí, hermano. Sabemos que tienes unos negocios de comida, carnicería, tu minimarket, tu vaina. Fino, papá, se te aplaude todo eso, pero tú sabes que aquí todos estamos trabajando. Nosotros a ti no te hemos tocado. Pero recuerda que para que tus negocios sigan funcionando bien, tienes que pagar tu cuota. Desde hace 4 años hay registros en Ecuador que varios de sus integrantes han sido detenidos por estar inmersos en delitos como robos, extorsiones, microtráfico de drogas y narcotráfico, delincuencia organizada, secuestros y asesinatos. En noviembre del 2020, 9 venezolanos que pertenecían a esta banda fueron detenidos por extorsionar a conductores de buses interprovinciales en Tulcán. En enero de 2023, otros 9 venezolanos presuntamente involucrados en una muerte violenta en Tulcán fueron aprehendidos en un operativo desplegado por la DINASED en un espacio privado. En abril de este año, con un mensaje en su cuenta personal X, antes Twitter, el ministro del Interior Juan Zapata confirmó la detención de 2 sujetos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua. Según Zapata, los sujetos circulaban en un vehículo usado por una vía de Carchi y en el auto se encontró dinero en efectivo obtenido por la venta de drogas. El ministro dijo, este dinero finalmente era entregado a integrantes del Tren de Aragua. Aunque esto fue publicado por el mismo ministro, ahora él asegura que no hay registros de esta peligrosa banda delictiva en el país. Fuentes de inteligencia policial sospechan que en Ecuador habrían al menos 150 miembros de esta organización que habrían ingresado en los últimos años por pasos irregulares fronterizos. Es más, ellos buscarían alianzas con bandas criminales locales para traficar drogas. Tren de Aragua es una organización criminal que es muy violenta, que tiene nexos con varias actividades.
Héctor Guerrero Flores fue incluido en el programa de recompensas de la Policía Nacional del Perú debido a que se encuentra con alerta roja a nivel internacional tras escapar de una cárcel de Venezuela. La alerta se activa en caso que llegue a territorio peruano. El ministro peruano del Interior, Vicente Romero, anunció que en su país ofreció $500,000, $132,000, a quien entrega información sobre el cabecilla de la banda criminal internacional Tren de Aragua, Héctor Guerrero, se ingresa al país tras su fuga de una cárcel de Venezuela. Ecuador ejecuta acciones en conjunto con Perú y Colombia para identificar a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Es uno de los criminales más sanguinarios en su país, a quien se le atribuye varios asesinatos y hechos delictivos que ordenaba desde la cárcel donde estaba recluido. Se han activado los protocolos de búsqueda y también los alertas, sobre todo para nuestras unidades de inteligencia e investigación. En caso de detectar su presencia en el país, se cumplan los protocolos, se ha detenido y puesto a órdenes del país requirentes. Por ahora se desconoce el paradero del líder criminal. Los extranjeros integrantes de la banda El Tren de Aragua son como fantasmas que se camuflan entre los miles de migrantes venezolanos que escapan de su país buscando mejores días. Los miembros de la organización delictiva aprovechan la dispersión de su pueblo por diversos lugares del mundo para hacer nuevas bases y desde el exterior continuar delinquiendo. Bueno, es evidente y está más que claro. Bueno, está muy bien informado, fue un muy buen reportaje de la televisión ecuatoriana. Fíjate tú lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está el Niño Guerrero? Es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Dónde está? Porque se supone que ese señor se escapó de Tocorón, como Pedro por su casa, y nadie sabe a esta altura dónde coño se encuentra. ¿Dónde está el Niño Guerrero? El tipo se escapa y a menos de un mes después de su escape, se escapa el Pran El Richiani, que era el jefe de la delincuencia que operaba en la cárcel de Tocuyito. Nadie sabe dónde está. Pasan 3 meses y se presenta la que se presenta en el Ecuador. Oye, qué sorpresa, qué raro, ¿verdad? En segundo lugar, hay otro problema, que es que la delincuencia se coordina y se convierte en transnacional. Pero los países y las policías, para poder actuar más allá de sus fronteras, y bueno, y para, ni siquiera para coordinarse, siquiera para atender una llamada. Oye, no puede agarrar el teléfono el director de la policía de un país y llamar al director de la policía. Mire, ¿cómo tal? Le habla Flanota. Podemos hacer una videollamada, una cuestión así. Mire, aquí estoy con mi alto mando, nosotros queremos saber qué es el Tren de Aragua. ¿Qué se va a usted el Tren de Aragua en su país? Podría ser, por supuesto no con Venezuela, porque los venezolanos son unos delincuentes, pero podrían hacerlo los ecuatorianos y los peruanos y los colombianos. Podrían hacerlo con asesoría de la policía de los Estados Unidos, o inclusive buscando a viejos altos mandos de la policía de Venezuela, de la época en que teníamos policía, no ahora. Bueno, por allá anda Simonovi, por ejemplo, por allá anda el comisario López Cisco, por allá andan, bueno, otra gran cantidad de exdirectivos de la Policía Técnica Judicial de su tiempo, de la PTJ de Venezuela, que podría tranquilamente ayudar a cualquiera de estos organismos a comprender las mecánicas de actuación de estos grupos, porque está pasando otra cosa. Cuando yo veo que los atrapan y los meten en la cárcel, uno puede decir, oye, qué bueno que cayeron presos, menos mal que cayeron presos. Pero el asunto está que si las cárceles están manejadas como están manejadas y se permite que se siga delinquiendo desde las cárceles, el hecho de que estos tipos caigan presos en Ecuador, más que a uno lo contenta que estén presos, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, pero en la cárcel van a seguir. Y no solamente van a seguir, sino que van a enseñar lo que hacen, van a convertirse en más fuertes, van a hacer alianza con otros delincuentes y cuando salgan de ahí, agárrate que te tumbo. Entonces, evidentemente, mientras los delincuentes van 10 pasos adelante, la policía todavía anda pensando cómo demonios se va a coordinar. Yo sigo pensando que es una cosa muy sencilla. Si la delincuencia se transnacionalizó, se tiene que transnacionalizar la justicia regional y la acción policial. Que haya tribunales transnacionales y que un juez argentino juzgue a los delincuentes ecuatorianos, que un juez chileno juzgue a los delincuentes peruanos, que un juez colombiano juzgue a los delincuentes bolivianos. Y así, con esa acción, divorciaríamos los conflictos de intereses que puede haber entre un juez peruano comprado que pueda ser comprado por el AMPA de su país
Porque si simplemente le llega un expediente y él no sabe quién es ese delincuente argentino al cual le están trayendo en ese expediente, él lo tiene que procesar, lo tiene que juzgar. Y cuando le caiga la condena, no lo manden por una cárcel ni en Perú, donde está el juez, ni en Argentina, donde delinquió. Mándenlo por una cárcel submarina, no, en Chile. Ahí en el Pacífico, una vaina donde tiemble que jode, para que esos presos, que haya terremoto cada 3 días, coño, que esos presos no duerman, porque tiemble todos los días. O una cárcel submarina, una cárcel submarina. Que los bichos, no, si se escapan, tienen que aprender a nadar y a pulmón. Algo hay que hacer. Y usted dirá, bueno, pero eso son medidas extremas. A mí no venga con el cuentico de eso de los derechos humanos. A mí no venga con la payasada esa de que si yo creo en el debido proceso. Claro, hay que procesarlo, hay que permitirle el derecho a la defensa, tienen que tener un juicio justo. Todo eso, con eso yo estoy de acuerdo. Pero con eso de que no son presos, son privados de libertad. No, chicos, pata y kung fu con ellos. Además de eso, otra cosa, yo a estas alturas, a un bicho como el Niño Guerrero, a un bicho como el Richiani, a uno de estos delincuentes que ha cometido toda esa cantidad de crímenes y se escapan de la cárcel y se vuelven a escapar y se vuelven a escapar, porque tú le vas a recapturar y le vas a dar una sentencia que no puede ser más de 40 años. No puede ser más de 40 años. ¿Cuántos años tiene? Tiene 40. Bueno, dale el triple de la edad que tiene. 120 años. Eso no va a salir nunca de ahí. Hay una cárcel submarina, chicos. Para que vea los tiburones ahí. No se podrá hacer una cárcel en la profundidad del Guaire. Ahí. Y entonces los metemos ahí con los pupudrilos, ahí en el Guaire. Y ponemos el cadáver de Chávez al lado, para que se diviertan con él. Cosas como esas se podrían hacer. Pero tú sabes una cosa. Rafael Correa anda suelto. Rafael Correa sigue por allí. Y por supuesto, Rafael Correa está aprovechando lo que está ocurriendo con los delincuentes que él permitió que se apoderaran del Ecuador. Él, porque él fue 13 años presidente, no le puede echar la culpa más a nadie. ¿No? Ese mamerto, ese batracio, ese sotreto, bueno, anda de gira de medios, declarando en cuanto medios se le aparece, cómo lo han entrevistado. Y por supuesto, se han desatado todos los periodistas de izquierda a poner al prófugo de la justicia, Rafael Correa, como el tótem para hablar de la realidad política y de la realidad del Ecuador. Parece que no hay más nadie a quien entrevistar. En Colombia decidieron entrevistar al señor y bueno, el señor se desató de una manera que creo necesaria revisar y lo vamos a hacer en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Recuerden que estamos en este momento en vivo cuando son las 7:42 de la noche en Alemania, algo así como las 2:42 en Venezuela. Y que este programa se está transmitiendo en vivo en este momento, pero que va a estar, por supuesto, en los segmentos separados a la hora de siempre, a las 8 de la noche, hora Venezuela, siempre aquí en su canal Daniel Lara Farías Presenta. En el siguiente segmento seguimos con lo que está pasando en Ecuador. Vámonos para allá. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.